Shalom, shalom, una vez Shalom. más aquí haciendo otro video. Shalom, Yahweh Bashim Barakatah. Shalom, Yahweh Shema Shabbatah. Una Shalom, vez Yahweh más, Barakatah. una vez más, ¿no? Aquí echándole ganas con la palabra del Señor. Y primeramente, antes que todo, como siempre, le queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakodash. Y le queremos mandar un saludo a todos aquellos hermanos y hermanas que están esperando estos videos, ¿no? Para edificación. El tiempo está cerca, el Yahushai viene pronto, ¿no? Yahushai siendo el nombre del Hijo de Dios, al que todo el mundo ignorantemente le llama Jesús. Yahushai en el hebreo significa Yahweh, el Padre, es salvación, ¿no? Entonces la salvación que nos ha dado por medio de su Hijo, por medio de su palabra, tenemos que regresar a seguir y guardar los mandamientos, ¿no? Y compartir el mensaje, ¿no? Para que todos aquellos que estén buscando esta palabra, la palabra del Señor y ese regreso, ¿no? A nuestro refugio que es el Padre por medio de su Hijo, ¿no? El que nos va a llevar, que nos va a guiar por medio del Espíritu del Señor, su palabra, ¿no? Primeramente hay que ir por Salmo 119 y vamos a empezar en el que 109. Perdón, Salmo 119, versículo 9. Can you get it? Aquí lo tengo yo. Salmo 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Y eso es lo que estamos queriendo hacer, limpiar nuestro camino, y lo tenemos que hacer por medio de la palabra de Yahweh Basham Yahushai, ¿no? Entonces, a estudiar, a entender su escritura, su palabra. El día de hoy vamos a entrar a una palabra que vamos a leer primero de dónde la sacamos esa palabra. Vamos a ir a Salmo 144 y versículo 1 y segunda de Samuel 22 y 35. Este es el libro de Salmos 144 y 1. Bendito sea Yahweh, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y mis dedos para la guerra. Entonces, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No, y aquí sabemos que este salmo es de David. Dice, bendito sea Yahweh mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces ahí hay dos palabras para batalla y guerra, ¿no? Que si te pones a pensar es básicamente lo mismo, pero cuando vas al hebreo son dos palabras diferentes. El día de hoy vamos a ir a la segunda, que es y mis dedos para la guerra. Entonces esa palabra guerra en ese versículo significa, en el hebreo es la concordancia, es 44:21, y en el hebreo se dice malhamá, ¿no? Y es igual a guerra, lucha, enfrentamiento, guerra, batalla o pelea, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos estudiando el día de hoy, esa palabra, ¿no? Vamos a ir a varios versículos y pues más que todo, ¿no? Es estudiar y conocer más la palabra, seguir escudriñando las escrituras, porque en este tiempo pues, no tenemos nada más que hacer, ¿no? Es lo que tenemos, es donde tiene que estar tu mente, como dice la escritura, ¿no? Tenemos que hacer esos tesoros en el cielo, ¿no? Y empieza con leer su escritura, después de leerla. Vamos ahí también a Apocalipsis 1 y 3. No, porque hay pasos a seguir y tenemos que empezar con lo primero todo el tiempo, ¿no? Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Ves? Primero dice, bienaventurado el que lee. Y luego, Bienaventurado el que lee ajá, y los que oyen las palabras de esta profecía. y si no leemos, pues no vamos a oírlas, ¿no? Entonces, cuando leemos la escritura en voz alta, alguien la va a escuchar. Entonces, al nosotros ser bienaventurados por leerla, alguien más va a ser bienaventurado por escucharla. No, pero al fin del día tenemos que hacer ¿qué? ¿Qué dice lo último? Y guarden las cosas en ellas escritas. Tenemos que guardar lo que está escrito, ¿no? Y para eso lo leemos, para eso lo oímos y después para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el que seguía? Segunda de Samuel 22:35. ¿Lo tiene? Este es el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 35. Uh-huh. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco del bronce con mis brazos. Imagínate ahorita si tú quieres doblar un arco de bronce. ¿Crees poder hacerlo? ¿Qué tan fuerte estará un brazo, digo, un arco de bronce? Sólido. Hey. No, entonces fíjate bien, ¿quién te da la fuerza? El Señor, ¿no? El Señor es el que nos da la fuerza. Y Él es el que está al control de todas las cosas. Bueno, el que sigue es Salmo 27:1. Salmos 27:1, Romanos 8:31. Entonces, ¿cómo te puedo decir? David, ¿no? David, sabemos, todo el mundo conoce la historia de David. Entonces, una de las cosas que dice David ahí, ¿no? Es, le está dando toda honra y gloria y alabanza a Yahweh, ¿no? Y le está dando su lugar a su Dios, ¿no? Y nosotros es lo que tenemos que hacer también, le tenemos que dar su lugar a nuestro Dios, ¿no? Y tenemos que darle toda honra, gloria y alabanza a nuestro Dios por lo que podemos hacer en su nombre, ¿no? Porque imagínate si David hubiera venido en el nombre de David, ¿tú crees que hubiera podido derrotar a Goliat? No. Entonces ahí es donde y es básicamente de lo que se trata este estudio, ¿no? De darle toda honra y gloria y alabanza a nuestro Dios, porque Él es el que nos va a hacer, el que nos va a dar el poder de hacer las cosas que Él quiere que hagamos, ¿no? Pero tenemos que reconocer nuestro poder, nuestro Dios, y tenemos que reconocer también lo que hizo su Hijo, ¿no? Para poder nosotros tener esa entrada, ¿no? Nuevamente en la presencia del Señor. Y va a requerir mucho de cada uno de nosotros y de todos aquellos que quieran seguir y guardar lo que Dios quiere, ¿no? Porque servir al Señor, ser un discípulo de Yahweh Shai, del Hijo de Dios, no es fácil, ¿no? Y es algo que todos los días tenemos que renovar, ¿no? Renovar ese voto que tenemos para el Señor, para poder hacer su voluntad, porque los tiempos están difíciles y cada vez se pone más difícil para aquellos que quieren seguir y guardar los mandamientos del Señor, porque todo está en contra, ¿no? Y por eso tenemos que tener la fe y la confianza de que en cualquier situación, Dios está al control de todas las cosas y si tú estás con el Señor, entonces vas a estar bien. Si tú estás siendo obediente a su palabra, tú vas a estar bien. Pero si no, entonces otra va a ser la historia, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Salmos 27:1. Este es el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Yahweh es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ujú. ¿Quién te va a poder asustar? ¿Quién te va a poder poner miedo? Si Yahweh está de tu lado, si tú estás confiado en Él, si tú en realidad estás haciendo todo de tu parte para agradar al Señor, ¿no? Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe, tenemos que estar seguros de lo que creemos, ¿no? Hay que leerlo otra vez porque ese está pesado, ¿no? Acá. Este es el libro de Salmos, capítulo 27 y versículo 1. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mm. Y son preguntas, ¿no? ¿A quién le Ey, vas a temer? Luego hay otro versículo que ese igual no lo puse, ¿ah? Pero bueno, hay que leer el que sigue y yo ahorita busco ese. Este es el libro de Ujú. Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, ¿quién va a poder venir en tu contra? nadie. No, y aunque vengan, no, porque van a venir y van a poner a dudar, no, el poder del Señor en ti. No, van a querer poner esa duda en ti, de que, oh, tu Dios no existe, tu Dios no sirve, tu Dios es un Dios falso. No, van a tratar de ponerte la duda, de sembrar esa duda en tu mente. No, porque a veces nos pasan cosas y se burlan de nosotros, ahí está, no que tu Dios, que es el Todopoderoso, y todavía sigues en las mismas y todavía no has podido salir de ciertas cosas, ¿no? Porque hay no todo va a estar siempre um, bien bonito, ¿no? Hay pruebas, a veces entra esa duda, a veces el enemigo, le abres la puerta al enemigo, al enemigo, y el enemigo entra y se siente en su casa y va a sembrar esa duda, pero por eso es la escritura, y estábamos hablando de esto el otro día, ¿no? A, a, a Cristo, a Yahushua, se le presentó el adversario, ¿no? Pero ¿qué contestaba Yahushua siempre? Escrito está, y siempre sacaba una escritura para poder combatir al enemigo. Entonces, aunque ese enemigo quiera entrar a tu mente o a veces en tu desesperación o lo que sea, dejas que eso entre, aunque sea por un segundo, ya sabes cómo derrotar al enemigo, y es con un escrito está, con una palabra, no como lo que sacamos ahorita en Salmos, en Romanos. Can, Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar en mi contra? Si Dios es el que me can. cuida, ¿no? Y el otro, Aquí tengo un precepto para eso, para a, conectarlo. a ver, Es Mateo capítulo 4, versículo 7. Como dijiste, ajá, Jesús Yahawashi le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. así es. Can. No, y el otro que yo estaba pensando es Mateo 10 y 26. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, va a haber tiempo donde te digo, tu fe va a ser probada. Por eso tenemos que amar
a Yahweh Ba'asham Yahushai hasta la muerte. Porque muchos van a morir en su nombre. Muchos han muerto en su nombre. No, y el que se me viene a la mente, ¿no? Es Hechos. Cuando vas a Hechos 7 y 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yahushai que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, él murió, no, en el nombre de Yahweh Ba'asham Yahushai. Y a veces tú miras cómo, ¿no? Cómo si Dios te está protegiendo, si Dios está contigo, ¿cómo no te va a poder cubrir de la muerte? Claro que nos cubre de la muerte. Y te digo, lo que estamos peleando es más que la muerte en la carne, ¿no? Lo que queremos es ser inmortales, ¿no? En el espíritu. Entonces, va a haber pruebas, siempre va a haber pruebas, pero tenemos que saber que Yahweh, nuestro Padre Celestial, está de nuestra parte, ¿no? Y no tenemos que dudar nunca. Entonces, ¿alguien más tiene algún otro? La A. No, ok, entonces vamos a seguirle. El otro, porque la pelea y la batalla y la guerra en este instante, ¿no? Estamos peleando la batalla. Para mí es más espiritual, ¿no? Vamos a ir ahí, vamos a ir a Mateo 10:34 y vamos a ir a Lucas 19:27. Este es el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Uh-huh. No pienses que ha venido para traer paz a la tierra. No ha venido para traer paz, sino espada. Y ahorita la gente, ¿no? Mucha gente ora por paz. Están orando por paz, pero si Dios no quiere paz en este instante, ¿sí me entiendes? Si lo que está aconteciendo alrededor del mundo es la profecía, no es lo que Dios ha declarado en su palabra desde el principio. Entonces hay cosas que tienen que pasar. No, y cuando vas a Mateo 24, dice que va a haber guerras, va a haber rumores de guerras. Entonces, las guerras, siempre ha habido guerra, ¿no? Pero tenemos que mirar los tiempos y qué tiempo es ahora, ¿no? Y síguele ahí, vamos a ir ahí a Mateo 10:34, síguele al 35. God. Mateo, capítulo 10, versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Síguele. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Síguele hasta el 39. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y eso es básicamente lo que estábamos explicando ahorita, ¿no? De que vas a perder tu vida, ¿no? Y
vamos a decir en otro sentido, ¿no? Como ahorita. Nosotros pudiéramos estar haciendo muchas otras cosas, pero decidimos poner tiempo para estudiar la palabra del Señor, para poder sacar un estudio, ¿no? Y eso lo hacemos cotidianamente, ¿no? Hay cosas que queremos hacer a veces, pero esto es más importante. Siempre tiene que ser más importante hacer la voluntad del Señor, y el Señor nos dirige a predicar su palabra, ¿no? A anunciar a otros y decirles, ¿no? Lo que viene, profetizar lo que ya está escrito, ¿no? Les tenemos que avisar lo que viene, porque viene peligro, viene el día del Señor, y dice la Escritura que el día del Señor va a ser de tinieblas y no de luz. Entonces, antes de que llegue ese día, Dios ha mandado a sus siervos a que anuncien las buenas nuevas, ¿no? Por medio de Yahawashi, de la sangre de su Hijo, tenemos redención de los pecados, ¿no? Y su Hijo murió por Israel. Entonces, todos aquellos que regresan a las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob están esparcidos en las 4 esquinas de la tierra. En este entonces tienen que regresar al Padre por medio de su Hijo, a seguir y guardar los mandamientos y prepararnos para ese día, ¿no? Que viene. Entonces, antes de llegar a ese día, vamos a pelear, vamos a estar en una guerra. Pero si Dios está contigo, lo que acabamos de leer, ¿quién va a estar en contra de ti? ¿No? Y lo primero que se me viene a la mente es, primero vamos a leer Lucas 19:27 y luego vamos a ir a Efesios 6 y 10. Este es el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos, quien no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapítalos delante de mí. ¿Y qué? Y decapítalos delante de mí. Entonces, cualquiera que no quiera que Yahawashi reine tu vida, ¿no? Que esta palabra dirija tus pasos. Cualquiera que no quiera eso, entonces vas a ser un enemigo. No vas a ser un amigo, vas a ser un enemigo de Dios, un enemigo de su Hijo. Y cuando eso pasa, entonces ya no eres su amigo, entonces ahora eres enemigo. Entonces la profecía igual se aplica, ¿no? ¿Qué dice? Tráemelos para acá y decapítalos. Y eso es algo bien fuerte, ¿no? Entonces, Dios nos da una armadura, ¿no? Vamos a ir allí a Efesios 6 y 10. Este es el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Uh-huh. Pónganse toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Uh-huh. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales Uh-huh. de maldad en las regiones celestes. Uh-huh. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Yahweh para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Uh-huh. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Uh-huh. Y calzaos de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Uh-huh. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Ahí está. Entonces, esos dardos del maligno van a venir sobre de ti. No dice que no van a venir, pero con el escudo de la fe vas a poder apagarlos. Es lo que está diciendo la escritura. Entonces, todas estas cosas que nos vienen, que nos van a venir, mientras tú estés, como dice ahí, con esta armadura bien puesta, vas a estar bien, ¿no? Vas a estar bien. Déjale cambio ahí porque hay más, pero para que lo lean todo, vamos a leerlo. Síguele el 17. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Uh-huh. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con Denuedo. el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con Denuedo. denuedo hable de él como debo hablar. Sí, entonces, fíjate bien, o sea, es una combinación de varias cosas para que puedas tener esta armadura, ¿no? Y nos está dando todas esas partes de la armadura, pero las tenemos que aplicar. No podemos, nada más hacer una cosa y no hacer la otra. No, entonces, la oración es muy importante. La oración es muy importante. La oración, la valentía, el coraje, el valor que tienes al hablar de esta palabra. Y sabemos que estamos encadenados al Señor. Y eso antes estábamos encadenados al pecado. Gracias al Hijo de Yahweh, ¿no? Al que todo el mundo ignorantemente le llama Jesús, que en el hebreo es Yahawashi. Gracias a Yahawashi, ¿no? Nos pudimos librar de las cadenas del pecado. Y hay que darle gracias a Dios por eso, y toda honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque siempre cumple su palabra. Y su palabra no va a regresar a él vacía, va a hacer lo que tiene que hacer. Nosotros, si somos sus siervos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a seguirle. Vamos a ir a Salmos 27 y vamos a leer del 2 al 5. Este es el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 2. Uh-huh. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, Uh-huh. ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Uh-huh. Síguele. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entonces, fíjate bien, porque dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Síguele. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, David sabía bien dónde estaba su poder, ¿no? Él sabía bien quién era su poder.
y le daba la honra y la gloria a Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque él sabía que él es el único que lo puede librar de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque lo hizo, lo libró de tantas muertes, ¿no? Lo libró de tanta muerte. ¿Por qué? Porque David tenía confianza en él. Y a pesar de que hizo mal y fue en contra del Señor, ¿no? Al cometer adulterio, dice que su corazón estaba contrito, ¿no? Eso, cuando miras el arrepentimiento por algo que hiciste, y que sabes que es real, ¿no? Ese arrepentimiento, y Yahweh sabe que es real, él te va a restaurar, ¿no? Entonces tenemos que ser sinceros, ¿no? Con el Señor, porque a veces fallamos, a veces cometemos errores, y lo único que tienes que hacer es arrepentirte y no hacerlo más, ¿no? Y cuando entiendes eso, um, vas a caminar con cuidado, ¿no? Vas a caminar con cuidado de no caer. Y si te caes, lo que estaba pensando en la mañana, ¿no? Si te caes, pues no te acostumbres al suelo, carnal. ¿Sí me entiendes? El suelo no es para ti. Si te caes de vez en cuando, o sea, está bien que te caigas, pero no te quedes ahí caído, no te quedes ahí tumbado. Levántate y cada vez te vas a levantar más rápido, ¿no? Hasta que vas a poder mirar esa caída antes de que lo hagas, y entonces ya no lo vas a hacer más. Pero no te acostumbres, te digo, a estarte cayendo o a estarte siendo amigo del suelo, que no es tu lugar, ¿no? Vamos a Eclesiastes 3. Eclesiastes, tú lo tienes, Eclesiastes 3 o el que sea, Eclesiastes 3 y 1. Eclesiastes 3 y 1. Eclesiastés 3 y 1. Hasta Todo luego. tiene, Salaki. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 2. Todo tiene su tiempo, ¿ah? Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de caer y tiempo de hablar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Selakia, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí está, ¿no? Entonces, y eso, cuando te pones a pensar, y ahorita que lo estoy escuchando, ¿no? Porque ya lo leí, cuando lo puse ahí lo leí porque sabía lo que dice, pero cuando lo oyes, así como ahorita lo acabo de volver a oír, entiendes que muchas cosas te han pasado a ti, ¿no? Y que otras cosas todavía no te pasan, ¿no? Entonces, hay tiempo para todo. Y en tu trayectoria, ¿no? De caminar con el Señor y entender lo que su Hijo representa en tu vida y lo que esta palabra es para nosotros, ¿no? Cuando la entiendes y escuchas estas palabras tan sabias, ¿no? De que no todo el tiempo vas a estar en una misma actitud,
¿Por qué? Porque los golpes que la vida te da. ¿Sí me entiendes? Antes cuando no tenías paciencia, ¿qué hacías? Ahora que tienes paciencia, ¿qué haces? O sea, no eres el mismo, ¿verdad que no? No, ¿Ibas a decir algo? no. Ok. La, Entonces, es cómo te pega la escritura, ¿no? A veces cuando la lees tú y a veces cuando la oyes de alguien más, ¿no? Um, esta palabra es maravillosa, ¿no? Es lo que hace en tu vida. A veces hay capítulos que lees y no entiendes nada y luego lo lees y ya entendiste todo. A veces lo que Dios quiere que entiendas en el momento que estás leyendo y hay cosas que todavía no comprendes y ya después lo vuelves a leer y lo entiendes y eso es por eso tenemos que seguir en esta escritura todo el tiempo porque um, hay cosas escondidas que el Señor todavía no te las revela. No, me acuerdo de quién es Jeremías. Jeremías 33. Y 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, tenemos que clamar al Señor y en realidad hacer lo que tenemos que hacer para que nos pueda mostrar esas cosas que todavía no nos ha mostrado, ¿no? ah, Vamos a seguirle, vamos a ir a Crónicas 12 y 23. Este es el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Yahweh. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 6,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales. 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Síguele. 33. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra. Para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas,
y de la media tribu de Manasés 120 120. mil con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. Ahí está. Entonces, el punto de esto es de cómo cuando iban a la guerra, ¿no? Y todos los que estaban dispuestos para ir a la guerra se presentaban, ¿no? Me gusta ahí lo que dice de Zabulón, dice, estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. No, y también los de la tribu de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, la unión, ¿sí me entiendes? La unión de las 12 tribus, de los que estaban dispuestos a ir a pelear. No, ¿para quién? Para David, para poner a David por rey. Porque cuando te pones a estudiar, ¿no? La transición del reino, cuando Dios le quita el reino a Saúl y se lo da a David, ¿por qué razón hizo eso, no? Entonces vamos a ir ahí, vamos a ir a seguirle, vamos a ir a Deuteronomio 21 y Salmo 10 y 4. Este es el libro de Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y en un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y les está recordando, ¿no? ¿Quién es el Todopoderoso? Y al recordarte que quién te sacó de la tierra de Egipto, siempre tienes que acordarte de las 10 plagas, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo eso posible? Porque Dios es el Todopoderoso, ¿no? Pero si está de tu lado, si está haciendo conforme a lo que Él te está dictando, Él va a estar contigo y Él te va a poner en alto, ¿no? Como dice Deuteronomio 28, de las maldiciones y las bendiciones. Entonces es cuando oyes a su palabra, cuando sigues y guardas sus mandamientos, cuando en realidad lo haces por amor y no a fuerzas, ¿no? Es cuando Él va a estar ahí y se va a presentar por ti. Salmos 10 y 4. Este es el libro de Salmos, capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Otra vez, vuélvelo a leer. El malo, dice, ¿no? Este es el libro de Salmos, capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Tú crees que David subió a la pelea sin Dios en su mente? No puede ser, ¿no? Hubiera perdido. Lo hubieran puesto hasta el suelo. No, pero él iba en el nombre de Yahweh Ba'asham Yahushai, en el nombre de su Dios. Joel, vamos a ir a Joel, yo lo leo. Joel 3 y 6 dice: y bendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán
a los sabeos, nación lejana, porque Yahweh ha hablado. Proclamar esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Yahweh, a tus fuertes. No, entonces, lo que está hablando aquí, ¿no? El número 10 dice, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Entonces, va a haber un tiempo, ¿no? Donde Yahweh te va a levantar a la guerra, si eso es lo que Él quiere, ¿no? Pero mientras tanto, te digo, tenemos que estar listos espiritualmente. Es donde tiene que estar nuestra fuerza, ¿no? En su espíritu, en la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios 10:4. Ajá, 2 Corintios 10:4 y... Este es el libro de 2 capítulo 10, versículo 4. Ajá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Ajá. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está. Entonces, nuestra pelea no es en la carne, sino en el espíritu. Y espiritualmente vamos a quebrar esas fortalezas. No, y unas de las cosas y versículos que me acuerdo, ¿no? Es que dice que la verdad te hará libre. ¿No? Entonces, cuando conoces ciertas cosas, esas cosas que están ahí para quebrarte, para ponerte en el suelo, para destruirte, ¿no? Porque la destrucción empieza con las mentiras. Y cuando crees en una mentira, pues te alejas de la verdad, ¿no? Entonces, todo eso que Dios nos da por medio de simplemente conocer la verdad y cómo funciona este mundo, ¿no? Cómo funciona este mundo y de que a pesar de cómo funciona, Dios está al control de todas las cosas. Y si tú estás haciendo lo que Dios quiere, Él te va a cubrir de todas formas, ¿no? Voy a leer Apocalipsis 19:9 y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahushua. Adora a Dios porque el testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Yahushua es el que Dios escogió para poder traer esa ira. Y va a venir
y dice que cuando venga, dice que todo ojo lo verá y va a venir por los que lo traspasaron. Entonces, nosotros lo único que tenemos que ser fieles a Yahweh. Yahweh es el nombre de Dios en el hebreo, en el nombre Bahasham, en el nombre de Yahushai, al que todo el mundo ignorantemente llama Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, serle fiel a su palabra, a seguir y guardar los mandamientos y estar firmes hasta el fin, ¿no? Vamos al que sigue, Mateo 25, del 1 al 10. Mateo 22, Mateo 25. Si quieres, saca Mateo 22, 9 y yo voy a leer 25. Mateo 25, 1 al 10, ¿lo quieres? Simón. Can. Este es el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1 hasta el 10. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ahí está. Síguele de una vez el 11. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas Síguele. él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está. Entonces, y si sabemos que cuando viene a hacer guerra, entonces, ¿en dónde tenemos que estar nosotros? Tenemos que ser como esas vírgenes que estaban listas, preparadas, con su aceite para sus lámparas, esperando al esposo. Porque si no estás listo para todo lo que viene, pues, vas a andar a las carreras. Y en lo que vas y compras aceite, que para nosotros el aceite es el entendimiento de esta escritura. Y no lo puedes ir nomás a agarrar en un instante. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación. No, si quieres ser un discípulo del Señor, un discípulo de Yahushua, tienes que pues ser un discípulo. Y un discípulo tiene que ser disciplinado, que es de ahí donde viene esa palabra. No, entonces, para tener disciplina, a seguir y guardar los mandamientos del Señor, de seguir esta palabra, como te digo, toma tiempo. Entonces, no lo puedes obtener de un día para otro y en una carrerita, ¿no? Entonces, si no estás listo en este tiempo, ahorita todavía hay chance, ¿no? Porque todo lo que está aconteciendo es nada más para lo que Dios está haciendo, es llamando a todos esos que tienen que venir a Él. Y cuando la gente mira estas cosas, o una de dos, o no les importa, o les entra el miedo y quieren saber por qué están pasando todas estas cosas. No, y he mirado que te digo, mucha gente ahora te hace más caso cuando les hablas de Dios, ¿no? Si en realidad están dispuestas a oír y a darle su tiempo, entonces Dios está esperando de algunos que todavía faltan por
completarse, porque si no, pues ya hubiera venido, ¿no? Pero todo a su tiempo. La cosa es que, como dice ahí al último, no sabes cuándo va a venir, no sabes a qué hora va a llegar. No podemos decir, mañana viene, me voy a arreglar ahora. No, no sabemos. No sabemos si va a venir mañana, o en un mes, o en un año, o en dos. Nadie sabe la hora, pero es mejor mantenerte listo, estar listo. Entonces vamos al que sigue, Mateo 22, 9 y 10. Este es el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y amad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, ese es otro mandato, ¿no? Los tienes que ir a convidar a las bodas, no nomás puedes estar ahí sentado, echado y oh, sí, va a venir el Señor, pero nomás tú lo sabes. Tienes que compartir el mensaje, ¿no? Es otro mandamiento. Tenemos que ir a advertirles de lo que viene. Isaías 40 y 29. Isaías 40 y 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ahí está. No, entonces, estamos esperando a Yahweh. No, y a veces estamos cansados de tanto estar esclavizados en este mundo, ¿no? Pero, ¿qué dice? Él nos da las fuerzas a los cansados, multiplica nuestras fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, nuestra fuerza tiene que estar en Él, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Ese es el primer y más grande mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Zacarías 12 y 8 hasta el 10. Este es el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 8. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuera débil. Entre ellos, el que entre ellos fuera débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Y me acuerdo, y ahorita vamos a ir ahí, ¿no? Pero, bueno, ni voy a decir, mejor vamos a leerlo, porque mucha gente se burla de uno a veces, ¿no? Se burla de uno, pero Dios, Él puede hacer lo que Él quiera con quien Él quiera, ¿sí me entiendes? Es lo que Él quiere. Y cuando tú le eres fiel, cuando tú haces, cuando eres obediente, Él va a hacer lo que sea por ti. Lo hizo por David, ¿no? Lo hizo por Daniel, lo hizo por Josué, por Caleb, por Moisés, por Abraham, por todos los que caminaron con Dios, ¿no? ¿Por qué no lo va a hacer por ti? Si haces lo que has aprendido de las escrituras, a los que le fueron fieles al Señor. Juan 14 y 12. ¿Ahí ya terminaste? ¿Te faltaba? Ok, termínalo. Versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí está, ¿no? Otra profecía dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, y es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Dios nos va a abrir los ojos, vamos a ver, pero tenemos que hacer algo nosotros también, ¿no? Creer lo que está escrito. Y cuando oyes esta palabra, esta verdad, y te pega, ¿no?, en el espíritu, ¿no? Sientes que cada vez se acerca más, a lo que ya se cumplió y lo que está por cumplirse, ¿no? Que está en su palabra. Por eso es profecía. El espíritu del Hijo de Dios es el espíritu de profecía, su palabra, ¿no? Su palabra no miente. Vamos a los que siguen. Estos son los últimos del día de hoy. Juan 14, 12, Primera de Samuel 17 y 44. Este es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre Yahweh. Ahí está. Entonces tenemos que tener esa fe de que las obras que Yahushua, el Hijo de Dios, hizo, si nosotros creemos, va a haber un tiempo donde ese espíritu nos va a hacer cosas que ni nosotros mismos podemos entender. Pero no te sorprendas cuando pase, porque te digo, Dios va a usar a sus siervos de muchas maneras, de la misma manera que ahora nos usa a veces, ¿no? Para llevar su palabra y su mensaje. Y a veces miramos cuando salimos a la calle, ¿no? La necesidad de la gente de conocer esta palabra. No entienden lo que está pasando. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos lo que está pasando y sabemos lo que está por venir. No, y no es para creernos mucho, sino que humildemente Dios nos lo ha enseñado simplemente porque éramos desobedientes. Y a un momento clamamos en su nombre y Él nos escuchó y nos enseñó el camino de ese regreso a Él, ¿no? Por medio de ser fieles a su palabra, seguir y guardar sus mandamientos y crecer en el Espíritu para poder hacer su voluntad, ¿no? Antes creíamos que nosotros éramos todo, ¿no? Que tú eras el que tenía toda fuerza y ese poder, pero cuando te vuelves sin poder, ¿no? Te vuelves nada y sabes que no vales nada, pero cuando lo sigues a él, para él tú eres todo. Eres su hijo amado cuando sigues a su hijo, ¿no? Primera Samuel 17:44. Este es el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 44. Dije luego al el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Déjame lo leo yo, ¿no? Por favor. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
y sabrá toda esta congregación que Yahweh no salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, ahí te das cuenta de que el poder de Yahweh, simplemente Yahweh y su poder se presentaron por la fe y por las palabras que dice David, porque ahí en ningún momento dice yo te voy a clavar esto, no, él dice vengo con el poder del Dios de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel. Imagínate todo ese poder en esa piedra, ¿cómo no lo iba a matar? Y dice que no traía espada. Voy a leer el 51, dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Le tuvieron miedo. Imagínate, tenían tanta confianza en Goliat, ¿no? Por grande. Y viene David, ¿no? Insignificante, y con una piedra lo acaba. Jeremías 17:5. Este es el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 5. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Ahí está, entonces es algo que David no hizo en ese momento, ¿no? David iba confiado en el Señor, en Yahweh Ba'ashem Yahushai. Primera de Samuel 18:7 y segunda de Samuel 22:32. Este es el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus males y David a sus miles. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces ahí lo que estábamos hablando también, ¿no? El reino de Saúl se le dio a David. ¿Por qué? Por la envidia, ¿no? Y todo empezó cuando ahí esa canción, ¿no? Que cantaban que Saúl mató a miles y David a 10,000, ¿no? Segunda de Samuel 22:32. Segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 32. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Nadie, ¿no? Nadie. Y lo otro es Primera de Samuel 15 y 22. Este es el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y luego. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Síguele.
23. Ujú. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la Obstinación. obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Así está. Entonces, Dios le quitó el reino a Saúl por su desobediencia. Y dice que la desobediencia, no, dice que el pecado de adivinación es como el pecado de la rebelión. Entonces, al rebelarte al Señor, es como si estuvieras haciendo adivinación, brujería, cosas que Dios abomina. Entonces, es mejor, dice, se complace Yahweh más en que obedezcas a su palabra que en sacrificios. Él quiere que tú simplemente le obedezcas. Es lo único que Dios requiere de ti, que guardes y sigas sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice la Escritura, que no son gravosos, no son difíciles de seguir. Lo único que tienes que tener es un corazón dispuesto a hacerlo, ¿no? Por amor, es todo. Y es ahí donde muchos pastores y muchos que se dicen ser siervos del Señor te quieren obligar a seguir cosas que a veces no tienen sentido. Cuando tú lees la escritura es tan simple como obedecer al Señor, de hacer lo que Él dice. Y Dios le va a dar el conocimiento a quien Él quiere y la sabiduría a quien Él quiere y al quien en realidad le pide con sinceridad. A ese es al que le va a dar, ¿no? Entonces, Dios sabe y conoce todas las cosas. Él conoce tu corazón, sabe lo que en realidad estás tramando, ¿no? Si es seguirlo um, por amor o por conveniencia. Él sabe, no te le puedes escapar, nadie se le puede escapar, ¿no? Esos son todos de mi parte. ¿Alguien tiene algún otro precepto que quiera sacar? La A. Eclesiastes. Ok. Eclesiastes 12 y 13, ya para cerrar. Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Uh-huh. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salaquia, ¿puedes leer otra vez? Ese es el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El que sigue también. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea mala o sea buena o sea mala. Uh-huh. Entonces todos vamos a tener que presentarnos a juicio. Entonces tenemos que caminar derechito. Ese es el plan, ¿no? Es el plan, caminar derechitos, seguir y guardar los mandamientos de Dios. Por eso hacemos estos videos, ¿no? Para enseñarnos a nosotros mismos la palabra del Señor y para que oigan otros también, para que cambien sus caminos, que guarden los mandamientos de Dios y que tengan la fe de su Hijo. Nosotros le llamamos Yahawashi porque ese es su nombre en el hebreo. Es muy importante los nombres, ¿no? Tenemos que seguir y guardar los mandamientos del Señor, y uno de ese mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que decir? La La bueno, eso vamos a cerrar. Buenas noches, Shalom. Shalom. Yahweh Ba'ashem Yahushai Barakatah. Yahweh Ba'ashem Yahushai Barakatah. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Te voy a hablar de la. Tawabla Ela.